Hola mis chicos y mis chicas. Bueno, el día de hoy vamos a hablar un poco más acerca del primer momento republicano del Ecuador. Pues bueno, eh, la ciudad siempre ha dependido del campo, todo el tiempo. Eh, el campo es quien da la subsistencia a las ciudades, porque desde el campo es donde salen los alimentos, desde el campo es donde sale toda la producción para que las personas que vivimos en la ciudad nos podamos alimentar. Y es así que la vida rural en el primer momento republicano del Ecuador tenía una gran importancia como la tiene ahora. Pero en aquel entonces la actividad económica era mucho mayor a la que es actualmente. Y la sociedad estaba dividida en dos grupos económicos, ¿verdad? Esta sociedad del campo, de la vida rural, eran dos grupos muy marcados económicamente. En una parte estaban los latifundistas o los señores de la tierra, los dueños de las tierras, de las grandes haciendas, y por otro lado estaban los campesinos, quienes eran los que trabajaban la tierra. Ellos no recibían un salario o una paga por lo que ellos trabajaban. Era algo de que la persona dueña de la hacienda le daba la comida, le daba la casa, bueno, entre comillas la comida, y les daba la vivienda, y entonces ya no les remuneraba su salario porque los latifundistas decían que les estaban de alguna u otra manera pagando con su vivienda, ¿no? Bueno, también había un tercer grupo, que era un grupo de clase media, y era quienes hacían el comercio interno, tanto de los productos agrícolas como ganaderos, textiles, orfebrería y otras cosas más. La costa, o en la costa, se había dedicado a la agroexportación, es decir, que los cultivos agrícolas eran comercializados con partes extranjeras, ¿no? En especial con Gran Bretaña. Toda la producción agrícola y ganadera, en cambio de la sierra, estaba dirigida al consumo interno, al consumo de los ecuatorianos. Y por otra parte, se encontraba la región amazónica, pero esta región amazónica no tenemos gran conocimiento de cómo se vivía la parte rural allá, porque no había mucha comunicación, debido a que no existían las vías de transporte para poderse comunicar con esta zona o con esta región del Ecuador. Los grupos de poder regionales intentaban defender los intereses de la región por encima del país. O sea, los de la sierra cuidaban todo lo de la sierra, lo de la costa, solo lo de la costa. Y es allí donde se formaba este regionalismo que existía, que ya lo habíamos visto en un video, en una parte anterior. Bien, pero igual había una relación muy estrecha, como les decía, entre el campo y la ciudad. Por ejemplo, el campo era quienes producían los alimentos y la ciudad era quienes manejaban, allí era donde estaban los poderes políticos del Estado, era quienes manejaban toda la administración pública y todo lo que tenía que ver con las leyes de ese entonces. Entonces, lo que pasaba era que este poder político o este poder de manejar administrativamente el país solo lo tenían ciertas élites, o sea, eran las personas más acomodadas, las personas que tenían mayor cantidad de dinero, y eso no ha cambiado hasta ahora en gran parte. Y bien, y esta relación del campo y la ciudad, y a pesar de que en la ciudad era donde se organizaba todo el país, la gran población de nuestro Ecuador se concentraba en el campo, en la parte rural. Es por eso la gran importancia de llamar la atención o ver nuestros ojos en el campo. Bien, aparte de eso, nosotros tenemos a las ciudades, que es donde se organizaba todo. Pero, ¿cómo se marcaban las ciudades o cómo se marca, cómo se decide qué es una ciudad y qué no es una ciudad? Pues bueno, hay cuatro puntos básicos que son la demografía, es decir, la población que tiene la ciudad. Son grandes concentraciones de personas en un espacio muy reducido. La otra parte es la parte económica,
eh, la, es aquí en la parte económica en donde se muestra la infraestructura industrial que tiene cada una de las ciudades. La parte administrativa, la parte de educación, en lugar de la agricultura, ganadería y alfarería. Entonces, la industria, los servicios financieros, administrativos y educativos se concentran en la parte de las ciudades. Eso es en la parte económica. En la parte sociocultural, las ciudades, por el contrario, tienen mucho equipamiento y actividades culturales como museos, festividades, bibliotecas. O sea, hay un sinnúmero de otras cosas que no las existen en el campo hasta la actualidad. Además, también hay un paisaje de muchas edificaciones, muchas construcciones hechas de cemento, a las que no hay en el campo. Entonces, esta parte es como surgen las ciudades. Las ciudades tenían mayor concentración de población, tenían una parte económica mucho más activa en la parte de los servicios financieros, administrativos y educativos, la parte sociocultural, que ya lo estábamos hablando, y la parte del paisaje de edificaciones. Pues no, las ciudades, el comercio y las clases sociales en Latinoamérica surgieron muy rápido en respuesta a las grandes transformaciones del siglo XIX, vinculadas especialmente al desarrollo, al comercio interno y externo y a la inserción de los mercados mundiales. O sea, los mercados, por ejemplo, Gran Bretaña pedía mucho más productos agrícolas y nosotros teníamos que producirlos en el campo, pero en las ciudades era donde se embalaba, en las ciudades eran donde se comercializaba todos estos productos. Entonces, en base a eso, como les decía, solo las grandes élites del país eran quienes manejaban. Y es así como los criollos se consolidaron en el poder político y reforzaron los privilegios sociales para ellos. O sea, ellos eran los que tenían la educación, ellos eran los que tenían la medicina, los que tenían los mejores hogares, las mejores zonas. Ellos privilegiaron su parte social. Ocuparon los puestos más importantes en el ejército, en la burocracia, en la iglesia también. Y controlaban toda la política y toda la parte estatal. Gracias al comercio exterior, hubieron otras personas de la parte ganadera o la parte agraria, los grandes comerciantes agrarios, comenzaron a surgir porque se dedicaban a la exportación. Aparecieron también nuevos actores sociales que se ubicaron como la clase media, grupos de pequeños comerciantes que eran los que comerciaban los productos internos. Tenían pequeños negocios en donde ellos mismos producían los alimentos y también ellos mismos los comerciaban. Entonces es allí donde ellos pudieron obtener su clase media. También en las ciudades aparecieron grupos de artesanos, de obreros y otros oficios manuales, por ejemplo, los carpinteros, los albañiles, los herreros, los zapateros, panaderos, los barberos, o bueno, los que cortaban el pelo, y otros más que aparecieron en ese entonces en las ciudades, que no los habían antes. Los indígenas, por el contrario, ellos adquirieron el derecho de comprar y de vender sus productos. Sin embargo, su situación de pobreza no cambió para nada, porque siempre han sido o fueron explotados hasta ese entonces y no tenían esa parte. Siempre los mantuvieron excluidos. Por otra parte, los afroecuatorianos continuaron siendo también explotados y vinculados a labores mal retribuidas, es decir, mal pagadas. No les pagaban bien tampoco a las personas afroecuatorianas. Ahora, en la vida cotidiana, durante la República, estaba regida por el patriarcado, es decir, por un sistema que predominaba la autoridad del hombre. Era totalmente machista y el apoyo de las costumbres y las leyes tanto de la familia como de las relaciones sociales y políticas las llevaban los hombres. Y hasta la actualidad, en alguna forma, todavía se ve eso y eso es lo que tenemos que cambiar. La vida de las mujeres se desenvolvía entre la desigualdad, la subordinación y la falta de derechos políticos. La mujer debía obedecer al padre, al marido, al confesor de la iglesia, y a su influencia en el ámbito político era el mismo o inexistente. O sea, las mujeres simplemente obedecían lo que decía el hombre.
Aún así, algunas lograron escapar del yugo patriarcal, o sea, es decir, algunas lograron liberarse de esa parte mediante la entrega de la vida a la religión, o sea, se entregaron religiosamente al clero en ese entonces, lo que les permitía estudiar y disponer de ciertas medidas de su libertad. Sin embargo, igual seguían siendo sumisas, ¿no? Y hasta la actualidad es sumiso. Un ejemplo es Santa Mariana de Jesús. Es una heroína nacida en el año de 1946. Otras pocas mujeres lograron romper con la tradición y participación activa de la política, como Manuela Sáenz. Ella fue muy activa políticamente. Y la vida económica, sin embargo, las mujeres se desempeñaban dentro de unos grupos pequeños de pequeños productores artesanos y comerciantes. Por ejemplo, eran las costureras o eran las educadoras de los niños en las casas. Aquí teníamos o tenemos también que existen varios actores de la vida cotidiana de los ecuatorianos de aquel entonces, pues, ¿no? Y aquí se los muestro, ¿no? Aquí tenemos a varios de ellos en donde están la clase alta o la burguesa comerciante, que son los que llevaban las finanzas, eran los educados, y podemos ver que están los criollos, está el clero en la parte de arriba de la pirámide. Luego teníamos una clase media en donde estaban los comerciantes, los artesanos, los empleados, y por último teníamos a la clase baja, que estaban los obreros, los de servicios domésticos, los campesinos. Esa era básicamente la vida, ¿no? La vida que se llevaba en 1830, 1840. La religión era una importante fuente para cultivar o para la cultura popular. Asistir a misa era una de las principales actividades de la población. Es así como muchos de los pobladores, creyendo en Dios o asistiendo a las iglesias, se mantenían también sumisos muchos a ciertos privilegios que tenían ciertas élites. Las festividades que se hacían, las hacían básicamente por la parte de la siembra o de la cosecha. Esas eran las festividades que se tenían. Y luego se mezclaron estas aquí, el calendario religioso con el agrícola. Hubo un mestizaje de culturas entre los indígenas y lo español. Y ahí es donde nace el Viernes Santo, el Inti Raymi, el Corpus Christi, etc. O sea, ahí nace festividades mestizas que hasta hoy en día se las celebra. La alimentación también estaba regida a las fiestas religiosas. Ya tenemos nosotros por ahí que sabemos que cuando se come, por ejemplo, la fanesca, que es una comida donde dice que se ponen los 12 granos y cada grano es a un apóstol de Jesús. Y bueno, mis niños y mis niñas, básicamente, y esta era lo que se vivía en la cotidianidad del Ecuador de 1830, de la primera época republicana. Y bueno, yo voy a dejarles en la parte de mis tareas una actividad para que ustedes puedan ir llenando acerca del video que estamos viendo. Además, también en las clases virtuales también voy a dejar un documento que ustedes pueden guiarse, pueden leerlo acerca del tema que yo les he estado conversando en este video. Pues sin más que decirle, me despido de ustedes, nos vemos, chao.